Esperamos que estén teniendo un excelente día. En esta ocasión nos corresponde hablar sobre la identificación de figuras literarias en textos. Las figuras de las que vamos a hablar son metáfora, prosopopeya, hipérbole, aliteración, simil y anáfora. Vamos a comenzar. Metáfora. Es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Esta palabra como tal procede del latín metáfora, que deriva del griego metáfora, que significa traslación o desplazamiento. Su identificación en textos es la siguiente. Tenemos 4 ejemplos para ello. Número 1. Sus ojos eran dos pozos azules. Y aquí tenemos la explicación o su identificación para referir al color y belleza de los ojos de alguien. Número 2. Su boca era una fruta fresca, haciendo referencia a que su boca era roja y provocativa. Número 3. Tu voz es música para mis oídos. Significa que su voz es agradable para mí. Su corazón era un pozo infinito. Su capacidad de amar es interminable. Y sus ojos son zafiros. Hace referencia a que sus ojos son azules y brillantes. Ahora vamos con la prosopopeya. La prosopopeya es también llamada personificación y es una de las figuras de ficción y estilo que consiste en atribuir vida, acciones o cualidades propias del ser humano a quien no las tiene, como animales u objetos. Estos pueden ser reales o imaginarios. A estos se les hace hablar, actuar o reaccionar como una persona. La palabra prosopopeya viene de los griegos que significan rostro y hacer. Es tratada como una especie de metáfora, que consiste en atribuir cualidades propias del ser humano a un animal o cosa, que va en contraste con lo que nos explicaban anteriormente. La prosopopeya es una figura que vemos mucho en fábulas y cuentos infantiles, porque como ya sabemos, en las fábulas ocupan animales para hacernos entender una lección. También tenemos el ejemplo de la película Zootopia, en la que los animales tienen roles humanos como policías, cantantes, alcaldes. En esta película, los animales toman cualidades que le pertenecen a los humanos. Tenemos también otro ejemplo de Rafael Sánchez. Dice, la ciudad era rosa y sonreía dulcemente. Todas las casas tenían vueltos sus ojos al crepúsculo. Sus caras eran crudas, sin pinturas ni afeites. Pestañaban los aleros, apoyaban sus barbillas las unas en los hombros de las otras, escalonándose como una estantería. Alguna cerraba sus ojos para dormir y se quedaba con la luz en el rostro y una sonrisa a flor de labio. Las partes que están en negrita son la prosopopeya, porque le otorga a las casas cualidades de humanos, como que sonreían, que tenían ojos, que pestañeaban, que tenían barbilla y que cerraban sus ojos para dormir. Cosas que obviamente las casas no tienen, pero los seres humanos sí. Hipérbole. Es una figura retórica o literaria que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto, característica o propiedad de aquello de lo que se habla. No obstante, en un sentido general, se denomina como hipérbole a la exageración en sí de alguna cosa. A continuación tenemos 5 ejemplos de identificación de hipérbole en textos. Número 1. Te dije 1000 veces que laves los platos después de comer. 2. Tuve que dejar las cosas en la góndola porque había 10 millones de personas en la cola de la caja. 3. En la presentación del libro estaba todo el mundo. Fue un verdadero éxito. 4. ¿Qué traes en esa mochila? Pesa 1 tonelada. Y 5. Ya me contaste 100 veces esa historia. La hipérbole está identificada en estas oraciones o frases en el texto en negrita.
1000 veces, a 10 millones de personas en la cola, etc. La aliteración. La aliteración es una figura retórica que se caracteriza por la repetición consecutiva de un mismo fonema. Fonemas similares, consonánticos o vocálicos en una oración o verso. Identificación de aliteración. Existe el verso de arte menor y el verso de arte mayor. En el verso de arte menor debe de estar presente al menos 2 veces. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Dice, con el ala aleve del leve abanico. Este pertenece a Rubén Darío. Y ahí se ve la figura aliteración identificada en la palabra que está resaltada en color rojo, que es leve. Ok, en el verso de arte mayor, la aliteración se debe de verificar mínimo 3 veces. El ejemplo dice así: Pablo es paciente y pacífico con su abuela. El gato de Gabriela no tiene ganas de comer. La chica era la más chiquita entre todos los chicos. La figura se ve resaltada en el color rojo. En la primera podemos ver que está resaltado pa, que pertenece a Pablo, paciente y pacífico. En el segundo es ga, de gato, Gabriela y ganas. En la tercera es chi, de chica, chiquito, chiquita y chico. En referencia a la prosodía, rama de la fonología, se debe de repetir la consonante inicial al principio de 2 términos, consecutivos o apenas separadas entre sí. Es decir, es la repetición de sonidos consonantes al principio de consonantes o sílabas acentuadas. Acá tenemos un pequeño ejemplo que es mi mamá me mima. Por su parte, en la poesía, la aliteración se caracteriza por lograr un efecto sonoro por medio de la reiteración de forma consecutiva de un único fonema o de fonemas similares. La finalidad de la aliteración es embellecer la prosa y la poesía, con el objetivo de producir sonidos y musicalidad. Asimismo, la aliteración permite recrear imágenes asociadas con los sentidos. Tenemos un pequeño ejemplo que dice: en el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaban. Este es un poema que es de Garcilaso de la Vega. En él podemos observar la repetición de la letra S, el cual es una manera de representar el sonido que realizaban las abejas. Ahora vamos con el símil. El símil es también llamado comparación y es una figura retórica que consiste en establecer una relación de semejanza o comparación entre dos imágenes, ideas, sentimientos, cosas, etc. Su carácter es más simple que el de la metáfora y por eso es que aparece con más frecuencia en las epopeyas y en la poesía popular. Una característica del símil, y que es la que lo distingue de la metáfora, es que tiene que ser introducido por una palabra que establece una relación explícita entre dos elementos. Esta puede ser como, cual, que, se asemeja a, semejante a, similar a, parecido a. Por ejemplo, no es lo mismo decir eres un sol que eres como un sol. Eres un sol sería la metáfora, eres como un sol sería el símil, porque tiene la palabra como. Acá tenemos dos textos que nos servirán como ejemplos. Ambos textos son de Corazonada de Mario Benedetti. El primero dice: después vino la señora, impresionante, sonrió como una virgen, pero solo como. Y el segundo dice: no así la hija, Estercita, 24 años, una pituca de Ocay y Rumí, que me trataba como otro mueble y estaba muy poco en la casa. En el primer ejemplo, sonrió como una virgen es el símil,
y se distingue por la palabra como. Y hace referencia a que sonrió como una virgen, su sonrisa es como la de una virgen. Y en el segundo dice, me trataba como a otro mueble, que la persona que está diciendo esto es tratada como a otro mueble, y igual se distingue por la palabra como. El símil nos permite conectar elementos de una forma simple y nos ofrece una nueva forma de ver o entender de aquello de lo que se habla. La anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de un verso o enunciado. En prosa puede consistir en la repetición de distintas frases o grupos sintácticos. Es importante distinguir este sentido de anáfora del que tiene como término estrictamente lingüístico y analítico en la poética. Se utiliza bastante en la oratoria, donde da mayor sonoridad y ritmo al párrafo en que se emplea este recurso retórico. Tenemos dos ejemplos. Vamos a identificar la figura literaria anáfora. El primero es de Miguel Hernández, El rayo que no cesa, de 1936. Y dice, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Ahí podemos ver la identificación de la figura en la palabra temprano y en no perdono. En el siguiente ejemplo, es de un autor anónimo y dice así, ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. La figura literaria anáfora se ve resaltada en ábreme la puerta. Muchas gracias por su atención prestada. Les deseamos que pasen un feliz día.